me tienen que decir porque no... Hola, hola, sean todos bienvenidos. Hoy iniciamos un nuevo ciclo, o sea, una nueva charla en este ciclo que se llama Narrativas, Paisajes e Imaginarios Fotográficos de la Araucanía. Esta es ya la tercera charla que estamos desarrollando en la red social de Facebook. Y estamos muy contentos, hemos tenido una buena asistencia, buenos comentarios, muchas preguntas, así que estamos muy contentos nuevamente de estar transmitiendo para ustedes. Hoy tenemos un invitado especial que lo pueden mirar por ahí ya. Tenemos también a nuestro director, Miguel Chapanov, que lo va a presentar en unos minutos. Yo les quiero contar que la programación de este ciclo lo pueden ver en nuestras redes sociales, en la página web. Ya es importante para nosotros que eh, puedan comentarnos qué les está pareciendo, las dudas que tienen. Todas las cosas las pueden hacer a través de los comentarios que los pueden ver ahí abajito. Así que también es importante que nos puedan compartir si es que les gusta esta charla para poder llegar a más personas. Así que esperamos que les guste, que estén muy bien y dejo al director Miguel Chapanov para que nos presente el invitado de hoy día. Hola Berlín, hola Ignacio, ¿cómo están? Hola a todas y todos amigos, amigas del Museo Regional de la Araucanía. Nuevamente aquí estamos con una charla que forma parte de nuestro ciclo en el mes de la fotografía, donde hemos tenido interesantes presentaciones, hemos recibido muchos comentarios positivos y felicitaciones, sobre todo por la presentación que hizo el lunes Margarita Alvarado, así que le mandamos un saludo a ella. Y seguimos, digamos, hoy día estamos con Ignacio Helmke Miquel. Él es artista, investigador en estética, asistente de investigación del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas del CIR, ¿cierto? Que es el Centro de Estudios Interculturales Indígenas de la Pontificia Universidad Católica. Y allí también, ¿cierto?, se conecta, trabaja, ha hecho cosas conjuntos con, precisamente quien yo comentaba recién, con Margarita Alvarado. Ignacio, además, estábamos comentándolo antes aquí de salir al aire a través de Facebook, se dedica al estudio de la materialidad mapuche, especialmente objetos y artefactos de madera. Ha estudiado y ha trabajado, ¿cierto?, de tanto el punto de vista artístico y estético, con estas materialidades. Y hoy nos va a presentar otro, ¿cierto?, de sus ámbitos de investigación, estudio, que tiene que ver con las fotografías de imaginario. Ah, eh, Su presentación de hoy es El lente de Benedicto Rivas, fotografía en Cholchol de 1915 a 1930. Su charla va a tratar acerca de la obra y probablemente vida también, ¿no? ¿Cierto? De un fotógrafo bien especial, bien particular, que es Benedicto Rivas, nacido y criado en Colchol, y donde desarrolla gran parte de su obra fotográfica a comienzos del siglo XX. Ignacio, yo conocí a Ignacio, les cuento, ¿no? ¿Cierto? A partir de que él comenzó a colaborar con el Museo Regional de la Araucanía, colaboración que durante el 2019 se materializó en una exposición. Probablemente algunos de ustedes la recuerdan, y algunas de sus fotografías las tenemos publicadas en la página web del museo, donde inauguramos la exposición Benedicto Rivas Núñez, fotógrafo en la frontera, Cholchol 1915-1930, y uno de sus curadores, y quien participó también de la elaboración del guión y la investigación para poder hacer los textos de esa exhibición, fue precisamente Ignacio. En el proceso de esta exposición nos contaba, digamos, bueno, de que él de una u otra manera descubre a este fotógrafo y descubre también su colección. Y gracias a la labor de Ignacio, seguramente ahí nos contará, hace los contactos con la Biblioteca Nacional para que posteriormente este acervo fotográfico, que es tremendamente valioso e importante, no solamente para la región, sino para el país, pueda pasar a manos también de la Biblioteca Nacional, donde hoy día está en proceso, ¿cierto?, de catalogación y restauración, un proceso y conservación. Un proceso largo, es un acervo muy grande, ¿cierto? No es fácil documentar, conservar este tipo de colecciones, pero bueno, de eso ya nos hablará mucho más Ignacio. Ignacio, te dejo a ti ahora
libre, ¿cierto?, para que puedas desarrollar tu charla. Yo me conecto al final, ¿cierto?, para que podamos ahí ver los comentarios junto con Merlín, ver también las preguntas, los saludos que seguramente le van a enviar ahí mediante las redes sociales. Así es que muy buenas tardes a todas y a todas, los dejo con Ignacio Chalmique Miquel. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias, Merlín. Primero, quiero partir con un saludo a todas y todos los que estén conectados. Muchas gracias por participar de esta instancia. Bueno, está abierto el chat al diálogo, a las consultas, cualquier inquietud o aporte que tengan. Es más que bienvenido y se espera, porque esta es una instancia de diálogo que ha abierto el museo. Así que vamos a comenzar con una presentación sobre el tema que nos convoca. Acomodando. Voy a pedir que me confirmen si es que se ve bien. Se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, en el marco de este ciclo de charlas narrativas, paisajes imaginarios fotográficos de la Araucanía, organizado por el Museo Regional de la Araucanía, el día de hoy voy a presentar esta pequeña charla, ponencia, diálogo idealmente, que se llama el lente de Benedicto Rivas, fotografía en Cholchol entre 1915 y 1930. Inicio esta presentación con esa fotografía, que es un retrato de Benedicto. Y bueno, agradecerle a todo el personal del Museo Regional de la Araucanía por la invitación a participar de este ciclo. Y como bien señalaba Miguel, voy a partir con un antecedente que es el más reciente, que fue esta exposición sobre la obra de Benedicto Rivas, que se llevó en el museo entre el 2019 y el año 2020, el año presente, a inicios de año, antes de que comenzara todo esto del mundo aislado y digital. Aquí hay algunas imágenes de lo que fue esta muestra. Habían algunas ampliaciones, una selección de fotografías y algunos objetos que se pueden ver en la fotografía al fondo. Y bueno, esta exposición fue el resultado de trabajo en equipo, en el cual participé principalmente con Margarita Alvarado y Soledad Abarca. Muy contento de haber tenido esta oportunidad y esta posibilidad de trabajar con estas dos excelentes profesionales. Margarita Alvarado trabaja en la Universidad Católica y en el CID. Imagino que habrán visto, y si es que no la vieron, pueden ver el registro que está en el Facebook del museo, en la charla que dictó el día lunes. Y Soledad trabaja en la Biblioteca Nacional, justamente en el archivo fotográfico y audiovisual, que hoy en día custodia y tiene las fotografías sobre las cuales estoy hablando. También agradecer a Patricia Muñoz y a Miguel, que fueron las dos personas del museo con las cuales más interactuamos durante el proceso de la exhibición. Una persona que es muy, muy importante y especial en relación a todo este corpus fotográfico está en la fotografía de mano derecha, que es don Teddy Rivas. Teddy es el hijo del fotógrafo, que se puede ver cuando era chico. En la fotografía de mano izquierda es el niño que está ahí. Benedicto Rivas, el fotógrafo, es el hombre que está parado. Pueden ver la similitud y la familiaridad que hay entre ellos dos. Teddy, que se ve ahí también cuando era niño, en una fotografía de su padre, junto a su esposa, Audrey Officer, son personas muy importantes porque ellos custodiaron y cuidaron, conservaron esta colección para que nosotros podamos verla el día de hoy. Entiendo que están conectados a la charla, así que les envío un afectuoso saludo, un agradecimiento y, por supuesto, un reconocimiento a la importante labor, porque sin ellos no sería posible ver lo que vamos a ver a continuación, ni tener la documentación
ni la información relativa a la fotografía. Le pedí a Merlí que le envíe el link de la página del museo donde están antecedentes de la exposición, por si cualquiera de ustedes quiere revisar con más detalle los textos y algunas de las fotografías que fueron expuestas. Adicionalmente, quisiera mencionar algunos aspectos que se vinculan a mi formación. Margarita también ya mostró esta página, que es el portal de fotografía indígena. Yo me formé con Margarita en relación a temas indígenas, fotografía, imaginarios y muchos otros temas, por lo cual me parece muy importante y relevante señalar este portal que contiene mucha información y adicionalmente, ya que vamos a hablar en parte relevante de fotografía indígena, mencionar este libro que está disponible online en Memoria Chilena, que es un libro importantísimo que habla sobre la construcción y el montaje del imaginario en torno a la fotografía mapuche. En el caso de este libro, se analizan fotografías que tuvieron una circulación y hay un énfasis particular en el análisis que se hace de la producción que hubo en torno a esas fotografías y también de la circulación. En el caso de esta colección, es un contexto que es bastante distinto. Es una colección que responde al ámbito familiar y con el paso del tiempo se convierte en algo patrimonial, pero nunca tuvo una circulación, no fueron fotografías publicadas o estudiadas con anterioridad. Pongo esta imagen para señalar también la importancia de la localidad de Cholchol, que está a pocos kilómetros de Temuco. Casi el 100% de las fotografías responden o retratan Cholchol y sus alrededores. Muy pocas fotografías, creo que 2, son de Puerto Saavedra y el resto de la colección completa es de Cholchol. Me parece también importante mostrar este mapa, dado que está en color amarillo resaltada la carretera, la ruta 5, que hoy en día está en conflicto. Cholchol, después de la construcción de la ruta 5 Norte, quedó un poco fuera del contexto y de circulación. Hay que tomar un desvío a un lugar específico que tiene poca circulación y por lo tanto no es muy conocido. En la época de las fotografías, Cholchol, que está conectado con el río Cholchol, tenía una circulación que era muy distinta a la que tiene actualmente. Por eso también esta colección es de un valor muy relevante, porque retrata en un periodo temprano esta localidad. Bueno, la colección de fotografías es muy relevante hablar de la materialidad de estas fotografías. Tal como decía, son fotografías que no tuvieron una circulación publicadas en libros, como postales, o muchos otros casos de fotografías más emblemáticas que son analizadas en el libro de Margarita, Cristian Báez y Pedro Mesa. La colección principalmente se trata de placas de vidrio. Las placas de vidrio soportan una emulsión, que es el negativo, que se puede ver en estas imágenes y en estas. Y ese negativo, son placas de vidrio de 9 por 12 centímetros, se positivaba, se proyectaba sobre un papel emulsionado o se ponía por contacto y así uno llega al positivo. La colección consta de 584 imágenes, fotografías, que están en distintos formatos y soportes. La mayoría, como digo, son negativos en placa de vidrio. También hay algunos negativos en placas de acetato, que estarán familiarizados con los rollos más modernos, que son rollos flexibles de un plástico. Y hay algunas copias de positivos en papel, pero en realidad, viendo el total de la colección, son muy pocas las fotografías en papel. La mayoría permaneció como negativos de vidrio
hasta hace pocos años. Bueno, hasta el año 2016 la Biblioteca Nacional adquiere la colección y esta colección está siendo conservada. Hay un proceso de limpieza de estas placas de vidrio. Luego cada placa de vidrio es escaneada en un escáner digital de muy buena resolución, y esto implica un proceso que es bastante grande. En la primera imagen se ve el negativo escaneado, en la segunda el negativo positivado o invertido, y después hay que trabajar cada una de estas imágenes, que es el trabajo que hace un fotógrafo en el laboratorio. Es necesario nivelar los negros y los blancos. Ahí se ve un detalle de esta fotografía donde aparece Benedicto y Teddy Ruiz. Es un proceso bastante largo y arduo, porque hay que hacer esto con cada una de las placas, lo cual conlleva tiempo y trabajo, obviamente. La colección, tal como decía, se compone de 584 fotografías. Estas fotografías han estudiado en base a algunos parámetros temáticos. El teórico Roland Barthes plantea en torno a la fotografía dos líneas de análisis posibles. Una es el studium y otra es el punto. Y plantea que el studium es, más allá del estudio, plantea que es una especie de interés humano, no necesariamente el estudio, sino la aplicación a una cosa, el gusto por alguien, una suerte de dedicación general, ciertamente afanosa, pero sin dedicación especial. Está vinculada a gusto, interés, afición a la fotografía. Entonces, en base a las cosas que uno puede observar directamente en la colección, salen a la vista estas 5 categorías. Fotografías que responden principalmente a la temática mapuche, otras que responden a la misión anglicana, otras que responden a la localidad de Cholchol, otro grupo que es importante por la zona, que es la agricultura, y finalmente el centro de esto, la familia Rivas. Este esquema busca dar cuenta de que obviamente esto no son categorías estáticas, sino que se entrecruzan y hay elementos en común entre muchas de ellas porque conviven en un mismo espacio. Tal como decía, se trata principalmente de una colección íntima, una colección familiar. Entonces, al analizar la distribución de la fotografía según estas categorías temáticas, la gran mayoría responden a retratos familiares, retratos de grupo, retratos individuales, donde aparece toda la familia Rivas Núñez y posteriormente Rivas Prat. Una segunda categoría es el lugar donde están, un Cholchol. Después la agricultura, que es muy relevante y es la actividad principal de Benedicto. Después algunas fotografías mapuche. Y finalmente la misión anglicana. Vamos a ir en una primera etapa haciendo una revisión de una selección. Intenté que fuera lo más grande posible de las fotografías por estas categorías. Una primera categoría es la familia. Benedicto Rivas Núñez nace en Cholchol el año 1893. Sus padres, Demetrio Núñez González y Tránsito Núñez Viveros, llegan a Cholchol en 1892, provenientes del Carmen, cerca de Chillán y Cañete. En esta fotografía de grupo se puede ver a la familia Rivas Núñez. En el centro están los dos padres, Demetrio y Tránsito, y figuran los 8 hijos de los cuales está compuesta la familia, que son Francisco, Lucrecia, Zacarías, Niño, Matilde, Jorge y Benedicto, quienes están retratados en múltiples ocasiones en la colección fotográfica. Benedicto está parado a mano derecha, con un sombrero oscuro, mirando hacia la derecha. No es el que mira hacia la cámara. No puedo. Ahí se ve el mouse. Él es Benedicto. Y después también aquí aparece un perro
que era el perro de la familia, que se llama Bisturí, y le decían Piturín. Y finalmente se puede apreciar este telón fotográfico, un telón pintado que se usa como fondo para la fotografía. Tal como decía, lo principal de esta colección es el ámbito familiar, privado e íntimo de la familia Rivas. No hubo una circulación, porque la colección es una colección principalmente familiar que con el paso del tiempo se ha vuelto patrimonial. Aquí estas dos fotografías se ve a Benedicto con algunos de sus hermanos posando nuevamente frente a este telón. También se puede apreciar en este conjunto de fotografías familiares una serie de registros de la casa de Benedicto, que está en pie hasta el día de hoy, es una maravilla. Están los Carrizos, a pocos kilómetros de Cholchón. Esta casa es obra del arquitecto Bernardo Buscaglione y es construida, finalizada el año 1922. Hay una serie de fechas que permiten datar esta colección entre 1915 y 1930 aproximadamente, que están dados por algunos hitos. Las personas que aparecen, nacimientos, posibles edades, la construcción de esta casa, algunos elementos de la misión anglicana. Aquí se puede ver la casa en distintas fases de construcción. Aquí está la casa en la parte posterior, en la lejanía. Aquí se ve la casa aún en obra. Se puede ver que está sin techo o sin los muros posteriores, ya que uno puede ver el cielo, y aquí está finalizada. Después también el patio, el jardín de la casa, es impresionante cómo se ve en esta primera etapa, tomada la fotografía desde el segundo piso de la casa, que están recién plantados los árboles, después ya comienzan a crecer, y esta última fotografía, que es de una nevazón que hubo en Cholchón, ya muestra los árboles con algo más de altura, y los arbustos han crecido también. Después hay una serie de retratos que son impresionantes por la calidad que tienen, la composición, el manejo y el balance que tiene de los negros, los blancos, los grises. Aquí se ven los padres de Benedicto, Demetrio y Tránsito. Benedicto con su primera hija, que es Nora, Nora, que nace en 1926, y aquí está Benedicto con su esposa, que es Nelly Pratt, una misionera inglesa con la cual llega en 1915, pero se casa con Benedicto en 1925. Aquí está el hijo, que es Teddy, que Teddy nace en 1932, y después aquí distintos retratos de los hermanos de Benedicto. Más fotografías que responden al ámbito familiar, que tienen muchas potencialidades. Por ejemplo, aquí destacan estas fotografías que están dentro de la colección, de hecho están en la Biblioteca Nacional. Un auto que es un Forte, de los primeros autos que llegan a Cholchol el año 20, después aspectos de moda, esta fotografía que la puse, encuentro que es notable, el perro. Otro ámbito de las fotografías que está bastante retratado es Cholchol. Tal como comentaba, la familia llega a Cholchol el año 1892. Cholchol se funda el 22 de noviembre de 1881, 11 años antes de que llegue la familia Rivas Núñez a Cholchol, y es fundada por el coronel Gregorio Urrutia en el proceso de ocupación de la Araucanía, que toma lugar entre 1861 y 1883, como pueblo fronterizo, fundado en este proceso y nacido en este proceso de ocupación. Cuenta con una historia de un origen que constata una violencia colonial, ya que se funda como represión a una sublevación mapuche, pongo entre comillas, porque los mapuches están respondiendo a la ocupación del Estado chileno, en 1881, que se funda precisamente en los territorios del Lonco Alcamilla.
Las fotografías de Benedicto retratan Cholchol en una etapa que aún es muy temprana de esta ciudad. Se observa aquí el crecimiento de la ciudad de Cholchol, los terrenos completamente despejados, no hay prácticamente huella de árbol, ya que toda la zona era una zona muy importante por la agricultura, se cultivaba trigo, el cual era incluso exportado fuera de Chile, coincidentemente en un periodo en que estuvo el auge de la fiebre del oro en California, se llegó incluso a exportar trigo. Y Cholchol es retratado por el lente de Benedicto Rivas en distintas facetas. Hay eventos sociales, aquí se ve un almuerzo bajo un árbol, distintas familias de Cholchol, un paseo campestre, después la arquitectura de la zona. Esta casa tiene un tejado de lata. Esta casa, por ejemplo, es típico hasta el día de hoy en la zona de Cholchol, Traillén, Capitán Pastene. Es una casa de madera, pero tiene unas tejas de cerámica. Y esta fotografía es muy interesante porque muestra, aparte de los inmigrantes vascos, de la sociedad que empieza a llegar, de colonos chilenos o extranjeros que empieza a llegar a Cholchol. Y esta persona que se ve ahí es Pedro Oyarzábal, que Pedro Oyarzábal fue un inmigrante vasco-francés que llegó a Cholchol y con el paso del tiempo comienza a coleccionar piezas mapuche, que luego, me parece que en los años 60, él las vende al museo, bueno, las vende a la Universidad de Chile y pasan a formar parte muy importante de la colección del MAPA, que es el Museo de Arte Popular Americano. Y también son piezas que son muy relevantes porque son estudiadas por Claude Joseph, que es un estudioso de la cultura mapuche, y escribe uno de sus textos más importantes sobre platería mapuche en base a la colección de Pedro Oyarzábal. Después aquí hay otro evento de la vida de Cholchol de esos años. Organizaban partidos de fútbol, tenían incluso un uniforme que está tejido con lana. Después un funeral. Esta es la iglesia católica de Cholchol, ahí va la procesión fúnebre. Esta fotografía muestra al molino Solano, que era un molino muy importante de Cholchol. Se ve aquí a la población mapuche que se va a instalar con sus carretas y hacen intercambio, vendían productos, iban a moler su trigo, vendían harina. También está el puente de Cholchol, que es un puente, era una obra muy importante, bastante impresionante en la altura por sus aspectos de ingeniería, que es construido en 1900. Y hay una importante inundación el año 22 que es retratada en esta fotografía. Es impresionante porque si ustedes conocen Cholchol, el contraste con la situación actual del río llama muchísimo la atención. Cómo ha disminuido el caudal es muy llamativo. Y otro aspecto relevante, que ya lo comentaba al mostrar este mapa, es el río Cholchol. El río Cholchol era una vía que se utilizaba para comunicar y para comerciar. Aquí se ve el transporte en vapores. En esta fotografía se ve que van llegando misioneros y también va llegando Nelly Pratt, la esposa de Benedicto, después de un viaje a Inglaterra, va llegando de vuelta a Cholchol antes de casarse con Benedicto. Otro aspecto que ya he comentado es la agricultura. Una agricultura que es muy fuerte en la zona. Se ve el impacto que tiene la ocupación de la Araucanía sobre el territorio. Los terrenos despejados, completamente planos y plantados con trigo. Era la actividad principal de Benedicto. Benedicto no era un fotógrafo, era un fotógrafo que tenía un manejo profesional, pero no se dedicaba comercialmente a la actividad de la fotografía, sino que era agricultor. Aquí se ve a los trabajadores posando junto al locomóvil. Ahí está el locomóvil conectado con la trilladora. Ahí está Benedicto posando.
Y las fotografías también son impresionantes por las dimensiones que muestran de esta actividad agrícola. Unos enormes montones de trigo, bueno, trigo y paja, y esto es durante el proceso de trillado. Y la composición de las fotografías de Benedicto nuevamente destaca, como va ordenando y componiendo los distintos elementos presentes. Por ejemplo, aquí esta hilera de sacos, el ángulo en el que él pone la cámara, que es inferior, para mostrar toda la escena y la dimensión que tienen estos montones de trigo. Después también dentro de la actividad de la agricultura está la esquila de ovejas, que estas fotografías responden, bueno, aquí se ve al alcalde de Cholchol, Alfredo Kenner, ahí está Demetrio Rivas, el padre de Benedicto, y estas fotografías responden a una actividad y a un modo de llevar a cabo esta actividad que es estudiado posteriormente en la zona de Cholchol por Milan Stuchlik, que es la mediería. Entonces, Demetrio tenía una mediería con un mapuche de la zona, que se llamaba Melinco. Ahí están los dos en la fotografía, y era un trato a medias en general. Después está otra categoría que son las fotografías mapuche. Benedicto va y retrata a las comunidades que viven en la zona en conjunto con las demás familias que comienzan a llegar de distintos lugares de Chile. Aquí hay una familia mapuche, retrata algunos eventos, como este palín, que es impresionante por el despliegue que muestra. Es una cancha de palín muy, muy larga, y relatos que hablan de canchas de palín de hasta 400 metros. Ahí están los jugadores al medio, unas hileras de caballos, y bueno, espectadores a pie también. Se ven aquí unas ramadas, por aquí también, y en la parte posterior algunas carretas. Aquí nuevamente otras tomas, los jinetes, y ahí nuevamente el palín. También están retratados algunos cementerios mapuches, que es el tema por el que originalmente yo llegué a esta colección. Me presentaron a Teddy, mi padre en un viaje conoció a Teddy. Posteriormente, acompañándolo en un viaje, pasamos donde Teddy y conversando, yo le conté que yo estudiaba temas de tallado en madera del mundo mapuche, y él me comentó que tenía unas fotografías de su padre. Después, en otro viaje, pasé y ahí él había buscado las fotografías y me mostró estas placas de vidrio. Así que el motivo original por el cual yo llegué a esta fotografía fue en realidad el tallado en madera. Aquí nuevamente hay esta serie de fotografías que responde al palín anterior. Voy a retroceder un poco. Aquí en la parte posterior se ven algunas carretas, y luego Benedicto va entre medio de la gente y toma estas fotografías que son increíbles, porque al contrastarlas con otras fotografías de la época, esas fotografías responden a otros parámetros, a otros modelos de representación. Muchas fotografías están los sujetos posando o se arma una escena. En cambio aquí él está entre medio, toma la cámara, toma la fotografía in situ o toma la fotografía desde un ángulo inferior, mirando hacia arriba. Se ve el humo entre medio, los perros que están ahí, las mujeres que no están posando, son fotografías instantáneas. Estas son dos positivos. No están las placas de vidrio, desgraciadamente, pero son de la misma secuencia de fotografías anteriores. Aquí se ve a Alfredo Kenner, el primer alcalde de Cholchol, que nuevamente está ahí. Y finalmente está este cianotipo, que el cianotipo es una forma de positivado, que es muy simple, y se caracteriza por esa coloración azul,
en la cual él está retratando este mismo Palín, pero desde los cerros que se ven en la parte posterior de la primera fotografía. Y se ve el despliegue de la comunidad mapuche, que es realmente impresionante, la cantidad de gente que hay, la cantidad de caballos, las dimensiones que tiene la cancha de Palín, es realmente impresionante, y lleva también a pensar en cómo se ha ido sucediendo el tiempo, las relaciones y las formas de habitar el territorio. Finalmente, otra de las categorías muy importantes y que le dan un valor aún mayor a esta colección es la misión anglicana. La misión araucana de la Iglesia Anglicana tiene una historia que es bastante extensa. Los primeros intentos de fundación están dados por la familia Gardiner. Allen Gardiner, en 1838, intenta fundar una misión araucana, que era un misionero inglés, que llega a Chile, y con el tiempo intenta fundar la misión en la Araucanía, pero fracasa por distintos motivos, y se va a Tierra del Fuego, donde funda una misión que es muy importante y muy conocida. Allen Gardiner muere en Tierra del Fuego en 1851. Luego su hijo, que también se llama Allen Gardiner, intenta entre 1860 y 1870 fundar una misión en la Araucanía con los mapuches, pero tampoco lo logra. En 1870, por temas de salud, él se retira de Chile y se va a Inglaterra, y posteriormente el hijo del segundo Allen Gardiner, que se llama William Gardiner, también intenta, pero no lo logra, porque al llegar a Chile en 1890 enferma de tifus y fallece en Valparaíso. Pero posteriormente, una sociedad que funda justamente Allen Gardiner en 1844, que es la Sociedad Misionera para Sudamérica, al cumplir 50 años reúne fondos, y con esos fondos se decide fundar esta misión en la Araucanía. En 1895, 2 años después de que llega la familia Rivas Núñez a Cholchol, llegan los primeros 4 misioneros a cargo del reverendo Charles Seigler, que es canadiense, a la Araucanía. Deciden instalarse en Cholchol y en Maquehuepelal, que es cerca de Quepe, y tienen planes de fundar un tercer centro misional en Tolten. Ellos están ya en ese minuto están conviviendo con misioneros católicos. Entonces, al sur de Quepe, colindan con el Vicariato Apostólico de la Araucanía, que primero estuvo a cargo de bávaros italianos y luego de bávaros capuchinos. En el caso de Cholchol, ellos fundan una misión que está a cargo de William Wilson, y inician obras en 1896. Terminando de construir las principales obras en 1898. Fundan un dispensario y unos internados. Primero construyen un internado para niños y luego un internado para niñas. Inicialmente se instalan en los terrenos de la familia Coñuepán, del cacique Coñuepán, pero no fracasan en su intento, porque al llegar la época de cosecha, todos los niños van a participar en la cosecha y dejan de asistir a la misión. Entonces, posterior a esto, los anglicanos deciden fundar un internado donde los niños estén de manera continua, y en 1898 hacen el internado y un dispensario. Esta misión es muy importante porque adicionalmente en 1920 se genera la Sociedad Cooperativa Araucana, y paralelamente la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, que funciona entre 1910 y 1938, que fue la primera organización mapuche con carácter sociopolítico y representativa de parte importante de la población mapuche, que genera un punto de inflexión posterior a la ocupación de la Araucanía. Los anglicanos también construyen una iglesia, que es la iglesia La Ascensión,
que es construida entre 1914 y 1916, que se puede ver en esta fotografía, así como en estas dos fotografías. En la segunda se ve la parte posterior de la iglesia. Este retrato es de los alumnos. Entre 1898 y 1910 tienen aproximadamente 50 niños internos, que son mapuches y niños chilenos, hijos de colonos y también de los misioneros anglicanos. Ahí al centro se ve a Nelly, la esposa de Benedicto, que llega a trabajar como enfermera a la misión. Después aquí hay un retrato que muestra a pastores mapuche. Este es un paseo de las niñas que están internadas como internas en el internado femenino de la misión. Y después esta serie de fotografías muestra distintas actividades que tenían en el internado de varones, que los hacían en conjunto con los niños, posiblemente alguna celebración vinculada al 18 de septiembre. Y está también este retrato que muestra a la sociedad de Cholchol. Aquí está Benedicto Rivas, aquí está Luis Vázquez, que era un profesor de educación física, Alfredo Kenner, el primer alcalde de Cholchol, y Niña Rivas, que es hermana de Benedicto, que fue profesora de la misión anglicana, y de hecho, hasta el día de hoy existe en Cholchol la escuela particular Profesora Niña Rivas. Adicionalmente aquí se ve a Mr. Simpson, Mr. Walker y William Wilson, que eran los principales anglicanos que estuvieron a cargo de la formación de la misión en su etapa inicial. Bueno, tal como comentaba, este análisis responde más que nada al parámetro de Sturm planteado por Roland Barthes, que habla de características generales de la fotografía. Pero Barthes plantea paralelamente otra categoría que es el punto, que son elementos específicos de fotografías que llaman nuestra atención, que nos punzan. Y me interesaba hacer esta revisión general de la colección para contextualizar y hablar de datos históricos, datos familiares o sociales, pero hay muchos aspectos particulares que se podrían analizar. A mí particularmente me llama mucho la atención una presencia que es continua en estas fotografías, que estaba de cierta manera en el primer esquema que mostré, que es que toda la población y todo este proceso de colonización y de un proyecto civilizatorio del gobierno chileno se enmarca en un territorio que es mapuche. Entonces constantemente va apareciendo un elemento que es este elemento punzante, que en este caso está encarnado por el textil mapuche. Aquí, por ejemplo, esta es una fotografía familiar donde aparece Nora Rivas y está posada sobre un textil mapuche. Después, en esta fotografía, que es de la categoría de la misión anglicana, se observa claramente cómo ellos visten la misión con una serie de macún o ponchos mapuche. Después, esta fotografía que ya mostré, que es de la categoría de agricultura, muestra a los trabajadores y a Alfredo Kenner, el alcalde de Cholchol, pero al ver con mayor atención, uno ve que son trabajadores mapuche, que están con sus fajas, anudando los pantalones. Y después en estas dos fotografías que son de Cholchol, se ve claramente cómo las familias que son colonos chilenos o franceses, nuevamente utilizan distintos elementos que son textiles mapuche. Entonces me interesaba mostrar estas imágenes y hacer un vínculo con este diagrama, que es de la comunidad Catrileo Carrión. Son dos amigos que desarrollan un trabajo artístico para hacer un énfasis en estas continuidades coloniales que se evidencian a través de un análisis de esta selección puntual de fotografías. Finalmente, es una colección familiar
que responde a Benedicto Rivas y a su familia principalmente. Voy a retroceder un poco. Él está en el centro de toda esta colección y él retrata principalmente a su familia, pero evidentemente no es ajeno al contexto mayor. Y el contexto mayor que quería resaltar es que es parte del proceso civilizatorio que se instala en territorio mapuche. Por eso esta colección tiene de todas maneras un carácter patrimonial que es muy valioso, porque muestra a todos estos agentes conviviendo y coexistiendo en este espacio. Y en el día de hoy, en el que tenemos esta herida colonial aún abierta, es necesario poner en cuestión y poner en tensión estos elementos y ver cómo seguimos hacia adelante. Esa era la presentación. No sé si Miguel o Merlín se van a conectar. Muchas gracias, Ignacio. La verdad que en lo personal te agradezco mucho, digamos, lo que nos has contado. Me ayuda a entender más, ¿cierto?, esta colección y a este fotógrafo, que tengo la impresión que en realidad no es fotógrafo, en el sentido estricto, ¿no? ¿Cierto? En que se dedica a la fotografía por oficio. Él tiene probablemente otro oficio y él se hace fotógrafo registrando como claro, su familia, su entorno, digamos, cercano, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cierto? Porque un registro de este tipo es muy distinto a lo que, no sé, a la fotografía de Millet, ¿cierto? Un poco anterior, y otros similares, Falk, ¿cierto? Que son fotógrafos, se dedican a la fotografía, ¿cierto? Trabajan mucho la escena, los montajes, ¿no? Y por otro lado lo tenemos este personaje que no es, insisto, creo, como fotógrafo de oficio, no obstante se hace fotógrafo, digamos, sacando fotos, por decirlo de alguna manera, y probablemente eso le permite ciertas transgresiones respecto de la tipología de fotografías, digamos, que se usaba para la época. Como eso quería preguntar un poco, ¿cómo tú ves tú esta relación, cierto? Que no es un fotógrafo de oficio que se dedica a la fotografía, no hace postales, digamos, ¿cierto? Y las licencias que tú ves, ¿cierto? Como en las fotografías que están mostrando, ¿no? ¿Cierto? Desde dentro, que es algo absolutamente inusual dentro de la fotografía de la época. Sí. Bueno, tampoco hay mucha certeza en relación a cuándo comienza, por ejemplo, a tomar fotografías Benedicto. Benedicto estudia en el Colegio Americano de Concepción y posteriormente, que yo creo que ese es como es un hito bien importante, él va a trabajar en la firma comercial de la familia Falk en Cañete. Y los Falk eran una familia asentada en el sur de Chile, colonos alemanes, que son muy conocidos justamente por ciertos miembros de la familia Falk que tomaron fotografías. Tenían estudio fotográfico en Valdivia, que es tradicional, hay muchas fotografías cuando uno va a Valdivia de distintas familias que fueron tomados por distintos miembros de la familia Falk, y también, como mencionabas, hay fotografías mapuche que tomaron los Falk en el sector. Probablemente él aprendió o estando en el Colegio Americano en Concepción o en Cañete, en la firma Falk, a tomar fotografías. Y probablemente adquirió elementos técnicos, los tiempos, cómo manejar las placas, pero el resto fue la práctica, en el minuto, tomando la fotografía. Entonces seguramente él estaba en estas situaciones y se tomaba libertades, ponía la cámara en el suelo. Hay otras fotografías que no puse aquí, que
un retrato donde aparece él con su hermano, por ejemplo, que la cámara está claramente apoyada en el piso y ellos se ponen a algunos metros acostados en el pasto y salen en el retrato. Era una cámara, también hay una concepción de la fotografía, como son placas de vidrio, uno tiende a pensar que era un proceso mucho más complejo, que los sujetos tenían que estar ahí posando de manera estática durante más tiempo, pero las placas fotográficas, voy a retroceder para mostrar las cajas, eran instantáneas. Probablemente Perfecto. no instantáneas de la misma forma que... No se alcanza a ver. Pero las cajas de varias de las fotografías dice que son para fotografía instantánea. Probablemente no era al mismo tiempo que le toma una fotografía digital, pero eran en todo caso fotografías rápidas. Y eso también se ve de manera muy clara. Tal vez un elemento como más clave en este aspecto es que él no tenía una formación ni tenía una aproximación hacia la fotografía desde un plano antropológico, arqueológico o histórico. Él era una persona que vivía en Cholchol y esa era su realidad, es su contexto. Entonces probablemente él, al estar casado con Nora y convivir con la misión anglicana, él tenía relación con gente de las comunidades mapuches, tenía algún vínculo, algún grado de amistad o de conocimiento, y él participaba o iba porque había un evento, que era un evento comunitario, y como evento comunitario tenía importancia, y se ve en las fotografías que él está ahí entre medio dando vueltas, eh, y no hay mayor problema. O por lo menos esa es la impresión que da. Nadie de los retratados en este palín se ve muy impresionado, ellos están participando de su evento y él está como invitado probablemente. Claro, claro. Oye, Ignacio, mira, seguramente Merlina ahí está registrando las preguntas y saludos, ¿cierto? Mientras él está haciendo eso, tengo una segunda pregunta y después ya te dejo libre, ¿cierto? De que puedas interactuar con la gente. Me interesó mucho esta idea tuya de cómo va apareciendo la objetualidad o materialidad mapuche, como infiltrada, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, en toda la vida cotidiana de la población de colonos, que en este caso en su mayoría son colonos chilenos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, también están los misioneros, pero es más bien una familia, digamos, de extracción de colonos de raíz chilena, ¿cierto? Cómo va apareciendo, y tú te fijaste particularmente en los textiles, pero va apareciendo, tengo la impresión, como una objetualidad subordinada, es decir, subordinada, digamos, con una metáfora de lo que está sucediendo ahí, ¿cierto? Al control, al dominio, digamos, y muchas veces en ese control y dominio descontextualizada, ¿cierto? Por ahí está una manta de lonco, ¿cierto? Que es una prenda de prestigio, de poder, ¿cierto? Ocupada para sentarse. Por ahí creo que había un choñuntuku, ¿cierto? Que era prenda también de prestigio, ¿cierto? Del jinete, del pulcafe mapuche, ¿cierto? Como para poner los pies, digamos, puesta en el piso, ¿no? Es decir, pasan de cumplir la función que tenían en la vida social mapuche, ¿cierto? A ser utilizados como elementos meramente estéticos, ¿cierto? No sé, en una ornamentación un poco a lo mejor exótica. Por algo aparece en las fotos, ¿no? ¿Cierto? O sea, igual estas fotos son retratos, son posadas, digamos, ahí hay una preparación de cierta escena, ¿cierto? Y se quiere que esos objetos aparezcan. Sí, yo pienso, obviamente hay un proceso de colonización que desplaza a la población mapuche y la deja en una posición que es sumamente asimétrica y que con el paso de los años se va agravando porque en una sociedad como en la que vivimos, que el mayor peso está por categorías económicas, esa simetría inicial, arrastrada por más de 100 años,
tiene unas repercusiones que son inmensas. Y estos objetos, claro, aparecen también subordinados o descontextualizados de su uso dentro de la cultura mapuche, pero también pienso que siguen operando como símbolos de distinción. Muestran un prestigio y siguen siendo impresionantes en ese contexto o en otro. Aquí saltan a la vista porque uno los ve fuera de su espacio y impresiona principalmente. A mí la que más me impresiona es esta de la misión anglicana, porque están vistiendo la misión, pero no... Ornamentándola, digamos. Hay una distancia entre cómo lo va a leer un mapuche y cómo lo están ocupando y qué está significando en el contexto de la misión anglicana. Entonces creo que esa distancia es un elemento clave. Claro. Yo pensé que esto podían corresponder a una especie de exposición, digamos, de los talleres de telar que tenían en la escuela. Puede ser, pero no creo que haya sido simplemente una exposición de los trabajos, porque por la disposición de la gente y por la exhibición de la bandera chilena, es probable que se haya tratado de algún evento de carácter de Nacional. celebración nacional. Sí. Que las misiones, tanto la anglicana como la capuchina, se enmarcan dentro del proceso civilizatorio chileno y por lo mismo destacan también otros elementos, emblemas patrios, el uso, la lengua española. Después también estos niños, por ejemplo, no se aprecia aquí con todo detalle, pero tienen unos fusiles falsos de madera que eran parte de la instrucción que se hacía a nivel estatal. Y las misiones también tenían que entrar en ese plan y cumplían parte de ese proceso. Perfecto. Oye, parece que Berlín tiene varias preguntas y saludos desde el chat. Voy a intentar responder a todo. No te preocupes, si nosotros te los vamos a ir leyendo por acá. Son algunos comentarios. Comenzamos con Gastón Cañiñir. Saludos, estimados, nos dice Rafa Cuña, también grande Ignacio. Jimena Monroy, muchas gracias por compartir. Tenemos a Mariela Carimán. Felicidades, Ignacio. Muchos saludos. Tenemos a Juan Carlos Gueda. Muchas de las fotografías con presencia mapuche y huinca en las actividades productivas y recreativas parecen hablar de relaciones más respetuosas y amorosas con el territorio que la que establecen las forestales hoy en día. La tierra solo es un sustrato productivo y poco importa quiénes están a su alrededor. El cianotipo del Palín es maravilloso. Muchas gracias, muy interesante, comenta. Sí, bueno, yo pienso que los procesos también de ocupación del territorio son bastante más complejos. Cholchol, por la información que he visto, es lugar de cargos en etimología mapungún. Probablemente ese territorio, por el mismo nombre, era un lugar que no era selva o tan boscoso. Pero de todas maneras impacta ver cómo el proceso de ocupación en esta zona deja todo completamente despejado. Y no hay, en esta fotografía de Cholchol, se ve todo y en realidad es un peladero. No, o sea, son puros terrones de tierra, no hay ni un árbol, no hay pasto. Y cuando uno va hoy en día a esa zona, lo impresionante es que la mayor parte de la superficie está cubierta por pinos o eucaliptos. Entonces también señalar que ellos van y ocupan un territorio que ya estaba despejado y estaba pegado por la actividad agrícola.
Entonces, claro, uno ve la actividad forestal en la zona, es súper duro cuando uno va a estos lugares. Los caminos, por ejemplo, uno se encuentra principalmente con camiones de carga. Es un paisaje que es bien terrible y no es muy atractivo estéticamente. Pareciera esa foto que es como de verano. Sí, como de verano, caluroso, el sol pegando fuerte. No pareciera que fuera de este territorio la foto. Como si fuese la pampa, ¿no? Sí, Un terreno, como una imagen como de pampa, un desierto impresionante. Pero a sí. lo que iba es que probablemente lo que vemos hoy en día se da muy rápido una vez ocurrida la ocupación de la Araucanía. Los bosques, bueno, hay relatos de Bernioli, por ejemplo, que él habla de la desaparición del bosque entre 1881 y 1891. Con la llegada del tren se empieza a extraer material que se usa tanto como combustible, como material de construcción o material también para ingeniería, para construir puentes para el ferrocarril, se usan unas vigas gigantescas de madera nativa. Entonces, todo ese bosque y material forestal se capitaliza aparentemente muy rápido, transcurrido 20, 30 o 40 años después de la ocupación de la Araucanía. Nos comenta también Fernando Ulloa Valenzuela, a propósito del puntum, es interesante cómo incorporaron un entramado parecido al Nimín en la torre del templo que aparecía en una de las fotografías, que recién estábamos mirando al parecer. Aunque parecía una mezcla entre torre de fortificación, también tiene una estructura escalonada invertida. Es verdad, aquí está. La iglesia de la Ascensión. Sí. Sí. Bueno, y hay dos etapas de la iglesia en esta fotografía. La torre es distinta, y aquí parece más una torre medieval, pero de madera. Sí. Esa está muy bonita también, ¿eh? Y ahí se ve como, claro, una greca, ¿no? Sí. Carlos Enrique Benítez, tengo una foto que aportar relacionada con este tema, nos dice. Ah, qué maravilla. ¿Podría mandarnos un mensaje, Carlos, por interno, por último, para ver si es que podemos mostrar esa fotito? También te iba a pedir, Merlin, si es que podrías compartir mi mail, por si es que alguien quiere escribir alguna apreciación o un aporte o cualquier comentario que tengan. Sí, por supuesto. Sí. Te voy a enviar. También recordar que a lo mejor podríamos poner el link también ahí en el mismo chat a la colección de fotografías y de la exposición que se montó en el Museo de Benedicto Rivas para que alguien pueda ver. Hay varias de estas fotos que está mostrando Ignacio que están ahí en esa colección y alguien si las quiere ver, digamos, ahora o después que quede ahí el link. Sí, ya lo dejamos el link Perfecto. de la colección digital. Ya lo dejamos puesto. Sandra San Martín, un saludo para Sandra. Nos comenta, lo multitudinario de los encuentros mapuches, lo ceremonioso, lo familiar, es tan bello de ver desde el ayer y el hoy. Gracias por la presentación. Yo también viendo estas fotografías, un poco en la misma línea, pienso en la necesidad de espacios similares. Yo no sé si las comunidades, por ejemplo, de la zona de Cholchol contarán hoy en día con un espacio, un guillatúe o una cancha de palín como para poder realizar eventos de estas características, porque realmente impresiona las dimensiones que tiene. Tenemos a Lulú, muy buena presentación y qué valiosa colección, nos comenta. Y tenemos por acá un texto de Fernando Ulloa. A ver.
Vamos, este es un más larguito. Felicitaciones por todo lo que aporta el rescate que hicieron entre la familia Rivas, resguardando a Ignacio Helmke, poniendo en valor. ¿Crees que hubo una relación especial entre Rivas y los mapuche derivada de algún asunto en particular? ¿Alguna mediería? Si lo pensamos, luego los Coñuepán serán importadores de Ford, ¿no? Cuando mencionaba los intentos de instalación de las misiones en Cholchol del siglo XIX y luego la instalación en tierras de la familia Coñepán, ¿puede uno conectar y explicarse también el haya más de una aparición en las imágenes del uso de la bandera chilena en las ceremonias? De pronto, remiten al pacto de la familia Coñepán y a la República en el contexto de la ocupación. Por otro lado, la familia Rivas era influyente en Concepción. Entiendo que ha tenido intendentes y también influyeron en la fundación de la Universidad de Concepción. Continúa, dame un segundito. No hay muchos registros de los misioneros. ¿Crees que Rivas era hablante? Muchas gracias y nuevamente felicitar al museo y a Ignacio. Que yo sepa, Benedicto Rivas no hablaba mapudungun. Eso es hasta donde yo sé, y creo que en las conversaciones con Don Teddy él me habría comentado, mencionado algo, porque es un dato relevante. Después, Coñuepán, la familia Coñuepán, bueno, tiene una importancia que hasta épocas más recientes, con Venancio Coñuepán, destaca. Yo no sé cuál era la relación particular, ni por qué en este primer intento de fundación se instalan en las tierras de Coñuepán, pero cuando uno ve en distintas crónicas misionales, es común de que había diálogo entre los misioneros y las comunidades mapuche que se iban a instalar ahí. Finalmente se iban a instalar en territorio que era mapuche, iban a misionar con población mapuche, entonces ellos necesitaban como base tener algún tipo de acuerdo y relaciones buenas con las comunidades, porque si no hubiese sido contraproducente o una tarea muy difícil. Venancio Coñuepán también tenía algo de relación con Benedicto. Don Teddy me ha contado que él tuvo durante mucho tiempo una carta que le escribió Venancio Coñuepán a Benedicto. Y dentro de la colección hay una postal que es una fotografía de Venancio Coñuepán cuando chico. Los misioneros, por otro lado, sí estuvieron muy vinculados en una etapa temprana, como hasta los años 30, con la sociedad caupolicana. Ellos tuvieron una acción y una labor de defensa de las comunidades mapuches en el campo político que fue bastante relevante. Entiendo que con el paso del tiempo, los años 40, eso cambió y ellos se dedicaron principalmente a temas de evangelización y educación. Entonces, intentando responder en relación a la aparición de la bandera chilena. Pero yo creo que lo principal es que la actividad de evangelización y de educación que realizaban los misioneros se llevaba a cabo bajo el proyecto civilizatorio del Estado chileno. Entonces, eran un agente del Estado chileno y por eso también estaban la bandera chilena y la bandera inglesa, como se ve en esta fotografía. Lorena Sepúlveda nos comenta también, felicitaciones, como siempre, un interesante aprendizaje. Juan Carlos Gueda, respecto de la velocidad de las emulsiones, se notan que son ya bastante rápidas, quizás de 100 asas, un estándar de sensibilidad durante muchas décadas, sumado ya a lentes más luminosos. Muchas de estas fotos
palín, banderas y volantes de trilladoras se ven acciones en movimiento, ausentes de borrosidad, que rectifican eso. Nos comenta. Sí, yo pienso que la persona más indicada para informaciones precisas al respecto hubiese sido Soledad, porque Soledad se maneja mucho más que yo en temas técnicos de fotografía. Dentro de la colección que está en la biblioteca están las cámaras también de Benedicto, entonces esa información específica también se puede obtener, pero la verdad es que yo no la manejo ahora, en el minuto, no lo recuerdo. Pero sí, seguramente eran fotografías que respondían a esos parámetros. No se ven muchas fotografías borrosas o imágenes corridas o veladas. Rafa Cuña nos dice, ¿han pensado hacer la exposición en Cholchol? Sí, ha sido una idea que está aún pendiente llevar la exposición a Cholchol en algún minuto. Yo me contacté con gente de la biblioteca, de una biblioteca pública municipal que hay en Cholchol, que ahí también la encargada ha llevado un trabajo de documentación y ha reunido algunas fotografías en Cholchol, así que eso está pendiente. Por Sí. ahora, que también es otra noticia que se me había olvidado, estamos trabajando con Soledad en un libro. Ya tenemos a 2 editoriales involucradas, así que esperamos durante el año que viene tener una publicación, un libro con las fotografías de Benedicto, para Qué que interesante, este qué buena patrimonio idea. circule, también que la gente, lo ideal sería, y es la meta, poder trabajar más con la gente de Cholchol. Ellos son los más indicados para poder estudiar, analizar, ver estas fotografías y también pensar qué es lo que ocurre con Cholchol hoy en día, 100 años después de que se tomaron estas fotografías. Sí. 100 años. Ignacio, comentarte, ¿cierto? Que, bueno, la idea nuestra al montar la exposición en el museo era precisamente que una vez que ya estuviese y se exhibiera en el Museo Regional en Temuco, pues llevarla a Cholchol y eventualmente también a otras comunas, ¿no? Hay que recordar que esta exposición estuvo prácticamente hasta febrero, ¿no? Y la desmontamos, embalamos, ¿cierto? Estábamos en ese proceso para prepararla, digamos, para que se fuera a itinerancia. Y bueno, nos pidió toda esta situación pandémica, ¿no? Entonces nos dejó ahí stand-by, pero sin duda que apenas podamos hacerlo, ¿cierto? Lo vamos a poner en circulación, esta exposición. La misma, ¿cierto? Fue montada en el museo con sus textos, fotografías, gráficas. La idea es que pueda itinerar por distintas comunas y particularmente Cholchol. Señalar también que aquí se está haciendo un trabajo valioso de rescate porque muchas de estas fotografías, algunas ya circulaban, ¿no? Pero circulaban de manera anónima, sin autor, ¿no? Nadie decía que está el nombre del autor. De hecho, en la misma municipalidad de Cholchol, había algunas de ellas, yo recuerdo haberlas visto, una especie de galería, ¿no? En un pasillo, que sea en la sala del Consejo Municipal, había alguna de estas fotos. También en una pequeña salita de exhibición que estaba en este bandejón central de la calle principal ahí de Cholchol habían fotos, pero claro, sin autoría, sin ninguna información, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante este trabajo porque va a permitir contextualizar y visibilizar también, ¿cierto?, al autor de estas imágenes. Sí. Bueno, esas fotografías responden, las fotografías que están en Cholchol y en otros lugares. Yo incluso he visto algunas de estas fotografías en páginas de internet. Nuevamente, como tú dices, sin reconocer o registrar quién es el autor, la fecha o qué es lo que está retratado en la imagen. Y eso responde principalmente a la generosidad de Teddy. Teddy es una persona muy amable, muy gentil, y él en muchas ocasiones ha entregado las fotografías con documentación e información, porque él sabe qué es lo que hay en la fotografía, en los casos que hay personas identificadas, él sabe quiénes son, los nombres, el apellido, y él normalmente comparte esa información.
posiblemente con el paso del tiempo, los lugares donde quedaron las fotografías no registraron eso y se perdió la autoría. Claro. Sí. Así que también nuevamente mencionar que muy agradecido con Don Teddy y Audrey, porque ellos han sido muy, muy amables, yo siempre estoy en contacto con ellos. Desgraciadamente no los puedo ver tanto como quisiera en estas condiciones, más difícil aún viajar, pero Oye, tú me decías que iba a estar conectado viendo ahora a Don Teddy. sí, yo Sí, hablé bueno, con él si está allí, le mando un cariñoso abrazo y saludo a Don Teddy de parte mía y, y también de quienes trabajamos en el museo. ¿Ah? Él, a propósito de la exposición, él fue varias veces, digamos, al museo, tuvimos largas ahí conversaciones, nos llevó más material que después incorporamos a la exposición, incluso álbumes, digamos, completos de su familia con fotografía en positivo, así que pudimos compartir y conocerlo, así que le mando un abrazo, muchos cariños, Teddy, si nos estás viendo, a ti y a tu familia. Y también a las hijas de Don Teddy, muy gentiles, muy colaboradoras, ¿cierto? Muy buena onda ellas también, así que un saludo para la familia. Sí. Tenemos Erich, felicidades, qué buenos tus aportes en abrirnos a miradas más amplias y enriquecedoras. Juan Carlos Gueda, la actividad productiva agrícola era más vinculante, nos comenta. Y Jimena Monroy, sí sería genial traerla más al norte, se debe referir a la exposición, un tesoro patrimonial que muchas personas deberían conocer. sí, sin lugar a dudas es un tesoro. La colección tiene muchas aristas. Yo pienso, por ejemplo, en temas de moda, de la vestimenta, es realmente impresionante. Después, en temas de tecnología, hay registros. Yo mostré solo algunas imágenes, pero de los distintos eh, locomotores que se usan por la industria agrícola, o la llegada de estos Forté. Hay una fotografía que están cruzando el primer Forté que llega a Cholchol en una balsa por el río. Es realmente impresionante. También el río de Cholchol, el registro que hay de la inundación, es un registro bastante completo de hechos que probablemente ocurren en una vez cada 100 años. Ahí puse en la presentación una fotografía de una nevazón que hubo en Cholchol. Y no recuerdo si el año pasado o antepasado volvió a nevar en Cholchol. Entonces yo le decía a Don Teddy, impresionante haber visto a lo largo de sus 88 años 2 veces que nevara en ese sector. Claro. Oye, Ignacio, ¿qué te sugiere a ti el hecho de que casi el 100% de estas imágenes sea solamente de Cholchol? Significa que, no sé, el fotógrafo no salía con su cámara, habla de una vida más bien autárquica, es decir, cierto, confinada y dentro del linde propio, digamos, del fundo, de la propiedad agrícola, del pueblo cercano. ¿Te habla de un estilo de vida o te habla más bien de una opción probablemente el fotógrafo de no registrar otro tipo de imágenes fuera, ¿no? Y dentro de este contexto, saber si es que Benedicto registró la misión anglicana de Maquehue Pelal, o solamente la misión anglicana, digamos, de Cholchol. No, las fotografías de él son solo de Cholchol. Eh, y bueno, todas las fotografías son de Cholchol y los alrededores. Hay otros lugares, Titraco, no recuerdo en este minuto otros nombres específicos, pero es todo en las inmediaciones de Cholchol. También yo pienso que es un periodo bastante puntual, son aproximadamente 15, tal vez 20 años, y en algún minuto él dejó de tomar fotografías. Benedicto muere el año 74, entonces hubo probablemente 40 o más de 40 años en que él no tomó fotografías. No sé, también pienso que el estilo de vida vinculado a la actividad agrícola es demandante, entonces probablemente estaba en el campo trabajando, no se movió tanto.
pero indudablemente tiene que haber ido a otros lugares como Temuco, Concepción, pero no sé por qué no los habrá fotografiado. No, es un misterio, pero no, Sí. creo que quedará como un misterio. Habrá que preguntarle a Teddy si es que recuerda algo. Sí. No tenemos más comentarios por el momento, Ujú. así que Ya, pues. Hoy estamos llegando entonces al final de esta excelente charla de Ignacio Helmke acerca de Benedicto Rivas, su vida y su obra fotográfica, este fotógrafo de Cholchol. Te damos las gracias, Ignacio. La verdad que es un trabajo fascinante el tuyo. Qué bueno haber tenido la oportunidad de poder conocer un poco más y también, digamos, tu propia mirada respecto de esta colección. También nos diste interesantes noticias. Este día es cierto que junto con Soledad Barca, la Biblioteca Nacional, se está pensando en hacer un libro de estas fotografías. Me parece realmente una muy buena noticia, ¿no? Te Sí. agradezco mucho tu disposición, tu generosidad para poner a disposición, ¿cierto? Y compartir con todos nosotros, ¿cierto? Un trabajo que tú llevas, digamos, por lo que yo sé, de años con esta colección. Me alegro mucho, ¿cierto? Que pueda estar también viéndote Teddy y su familia, ¿cierto? Así que un saludo también para ellos, porque también ellos fueron tremendamente generosos, ¿no es cierto?, al compartir este patrimonio, que es un patrimonio íntimo. Yo creo que ese es un carácter tremendamente importante que tiene esta colección, ¿cierto? No es una fotografía para ser comercializada, no está dentro de la escena de la fotografía comercial, sino que forma parte de un reservorio familiar, de un álbum familiar en el fondo, ¿cierto? Sí. Entonces también muy valioso, ¿cierto? Que Teddy y su familia hayan decidido compartir contigo y tú a su vez, ¿cierto? Ya con la institucionalidad patrimonial, con la Biblioteca Nacional, haber compartido esta colección. Así es que muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Merlín, ¿cierto? Por habernos acompañado. Y recordar que mañana tenemos no va a ser una charla, sino que va a ser bien una conversación. Una conversación donde vamos a tener a dos grandes fotógrafos de acá de la región. Uno de ellos, muy opinante hoy día, lo vi Juan Carlos Gueda, por eso hablaba de los lentes, ¿cierto? Y quedó ahí alucinando con el cienotipo. Juan Carlos Gueda va a estar con nosotros mañana y otro fotógrafo, artista también, experimentador sonoro, Jorge Olave. Y vamos a estar hablando de algo tremendamente importante dentro de la escena fotográfica histórica y contemporánea, es la noción de paisaje, ¿no? De qué manera estos dos fotógrafos, desde su oficio, desde su quehacer, además fotográficamente tan distinto, entienden y construyen fotográficamente hoy día, de manera contemporánea, la noción de paisaje en la Araucanía. Entonces vamos a estar con Juan Carlos Guía y Jorge Olave, así que Ignacio, mañana te invito también a que Sí, me vaya acompañando. Creo que va a estar muy interesante esa conversación. ujú. Bueno, me despido también, agradecer a todos los participantes, a quienes estuvieron viendo, a quienes hicieron preguntas o comentarios, saludos. Un saludo muy grande a todos ellos también y muy agradecido por la participación. También a Bueno, ustedes. Muchas gracias, Miguel y Merlí. Estén muy bien. muchas gracias a ti, saludos a todos y todas que nos acompañaron hoy día. Chao, Ignacio, Berlín, que muchas estés bien. gracias. Chao, chao. Chao.